Vamos a leer las Escrituras para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las, ¿qué dice ahí? En las oraciones. Bendito sea Jesús. El tema que hoy vamos a compartir, vamos a estudiar parte de este libro de los Hechos, es el comportamiento de la iglesia cristiana. Bendito sea Jesús. Oiga, la iglesia cristiana no es una religión, grábese eso. Dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 que es el poder de Dios manifestado en los hombres. El hombre lo ha hecho una religión, pero la verdadera iglesia cristiana, que la conformamos todos los que hemos recibido a Jesucristo, no es una religión. Una religión es el hinduismo, una religión es el budismo, una religión, ¿sí?, es el catolicismo romano, ¿sí?, que enseña dogmas de hombre. La iglesia cristiana está basado en algo que se llama la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre. El cristianismo es una relación, mire, es una relación personal, viva y dinámica con la persona de Jesucristo. El cristianismo o el ser cristiano, ¿sí?, es tener una relación viva con Jesucristo. Es tener, mire, esa relación todos los días. Cuando usted conversa con su amigo, a sí mismo, conversa con él todos los días a través de la palabra y a través de la oración. Por eso que para ser cristiano necesitamos la primera base. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12, un versículo en el cual se los he compartido muchas veces. Santo es el Señor. Hoy quisiera que vaya buscando todos los pasajes bíblicos. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 que el que tiene al Hijo tiene, ¿qué cosa? El que tiene al Hijo es el que recibe a Jesús como Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, que por eso es que le digo que para ser cristiano lo primero que tiene que tener es al Hijo de Dios. ¿En dónde? En vuestros corazones. A su nombre. Si le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana. Alabado sea Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué sucede? No tiene la vida. O sea, ya está descartado de todo lo que se refiere salvación. Por eso que el cristiano, para decir soy cristiano, el primer paso que tiene que dar, ¿cuál es? Recibir a Jesucristo como Señor. Por eso le digo, el cristianismo no es una religión. Que son las religiones inventos de hombres que creen que te conducen a Dios, cuando la Biblia nos enseña que Él vino por nosotros, porque humanamente no hay hombre que busque a Dios. Él pone el sentir en el corazón y Él es el que te tiene hoy en esta mañana dándole gloria y honra a Él. Jesús es el Señor. Santo, seguimos. Alabados a Jesús. Como le acabé de decir, el cristianismo es una persona que reconoce, mire, el cristiano es una persona que reconoce en primer lugar que es un pecador. Yo soy cristiano, reconozco que soy pecador y que necesito el perdón de un Dios santo. Amén. Como cristiano, mi primer paso es reconocer que soy un hombre, que soy pecador, que soy un hombre que está necesitado de Él, que soy un hombre que mi vida tiene que depender de Él. Alabado sea Jesús. Y toda mi vida
gira en la persona de Jesucristo. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. No hay nada más maravilloso que bendecir el nombre de nuestro Señor. Cristo vive. Seguimos un poquito más. Tenemos que reconocer, como le dije, que somos pecadores y reconocer como cristiano que Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Quién murió en la cruz del Calvario por usted? Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Por tomar mis pecados. A su nombre. Bendito sea Jesús. Por eso es que el cristiano, mire, todos los días debemos de seguirlo. ¿Y cómo debemos de seguirlo? A través de las Escrituras. Dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Busque despacio, por favor, porque anhelo que usted vaya encontrando los pasajes bíblicos. Santo es el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Santo es el Señor. ¿Se encontró? Mire lo que le dice. Escudriñad qué cosa. Amén. Lo recibes a Jesús. Reconoces que somos pecadores. Reconocemos que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y lo seguimos a través de la palabra. Por eso es que nos dice escudriñad qué cosa. Las Escrituras. Sí, las Escrituras. Cuando dice escudriñar las Escrituras, no nos está haciendo una sugerencia el Señor. Escúcheme esto. Él no le está haciendo a usted y a mí una sugerencia, oye, no. Nos está dando una orden a su nombre. Lo dice, te dice a ti y me dice a mí, escudriña las Escrituras. Es una orden. No te está dando una sugerencia, te está dando una orden. ¿Qué más dice ahí? Vamos. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis qué cosa. Santo es el Señor. Santo es el Señor. ¿Qué tenemos que escudriñar? Las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de quién. De Jesucristo, dice ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, mi segundo paso es escudriñar las Escrituras, o sea, seguirlo a través de la lectura. ¿Para qué, hermano? Para aprender y conocer más de la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor. Como que todavía está con frío. Alabado sea Jesús. Dios es bueno. Mire, la iglesia cristiana tiene sus raíces. Tiene sus raíces. Jesucristo como Señor, Jesucristo como hombre que fue judío. Tiene sus raíces. Y cuando le hablo que tiene sus raíces, ¿sabe de dónde procede? La iglesia cristiana tiene que saber de dónde procede. Nuestro Señor Jesucristo fue judío. Los primeros apóstoles fueron judíos. A la luz de la Biblia, las primeras iglesias fueron judías, las primeras iglesias fueron judías. Los escritores del Nuevo Pacto, que son los apóstoles, fueron judíos y se basaban en el Antiguo Testamento o en la Torá y los profetas. Por eso que le digo en esta mañana, la iglesia cristiana tiene que saber sus raíces. ¿De dónde procede la iglesia? Procede del judaísmo, a su nombre. Jesucristo vive. Y esto tenemos que tenerlo claro los cristianos, a su nombre. Por eso que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, busque, donde vamos a estudiar hoy. Alabado sea Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 2.
Bendito y alabado sea nuestro Dios. Santo. Me avisa cuando haya encontrado. ¿Qué dice? Sí, estoy tratando de compartirle el comportamiento de la iglesia cristiana. El comportamiento de la iglesia cristiana. ¿Qué dice en el versículo 42? Vamos a leerlo, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 38 está. Versículo 38. Alabado sea Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí deténgase. Le voy a ir explicando paso a paso. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Enseñarles que necesitaban un arrepentimiento. Enseñarles que necesitaban un arrepentimiento. Y yo creo que le he explicado muchas veces qué significa la palabra arrepentimiento o arrepentirse. Es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestras actitudes y nuestra forma de conducirnos en la vida, su nombre. Por eso es que usted como cristiano tiene que marcar la diferencia, ser diferente. Dígale al que está a su lado, tienes que cambiar esa mala actitud que a veces tenemos en nuestra vida. Ese mal comportamiento. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Amén. Por eso que Cristo comenzó predicando en su ministerio arrepentidos y convertidos. ¿Sí ve cómo comienza Jesús su ministerio? Sus primeros mensajes eran el arrepentimiento y el convertimiento a Jesucristo. Y los apóstoles siguen la misma doctrina. Por eso es que dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el primer paso de la doctrina de los apóstoles era ¿qué cosa? Arrepentirse. ¿Y de ahí cuál seguía? Vamos, ayúdenme por favor. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En qué nombre lo mandaban a bautizar? Aquí hay una confusión terrible y han formado una religión. Aquí en este versículo. Y han formado una religión. Han formado una religión el bautismo. A su nombre. Quiero que entiendas primeramente que los apóstoles estaban dando en ese momento a conocer a alguien que no conocía el pueblo judío. Y ese era Jesucristo. Los judíos conocían que existía el Dios Padre. Los judíos, hermanos, sabían del mover y la presencia del Espíritu Santo, pero no creían en la persona de Jesucristo. Por eso que su doctrina se basaba en el arrepentimiento y en el reconocerlo a Jesús. Mas no es la forma del bautismo, porque la forma del bautismo Jesucristo lo enseñó en el libro de Mateos. A su nombre, a su nombre. Si le puede dar un aplauso al Señor Jesús en esta preciosa mañana. Si puede decir aleluya, diga aleluya. Cristo vive. Entonces, en todo el libro de los Hechos no hay una fórmula para el bautismo. La fórmula del bautismo está en Mateos capítulo 28, versículo 19 en adelante. A su nombre. Pero esto lo han hecho una religión. Por eso es que hoy le vengo a decir que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación viva que tienes con Jesucristo. A su nombre. Dios es bueno. Ahora, vuelva a ser 42, por favor. Vuelva a ser 42. Dice, y perseveraban en la doctrina. ¿Y qué más? En la comunión unos con otros. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Oiga, las actitudes, mire, las actitudes de la iglesia cristiana, eso estamos estudiando, ¿no es cierto?
actitudes que debemos de tener nosotros en la actualidad y actitudes en la cual, mire, debemos de conservarla todo el tiempo. Vive Jesucristo. Amén. Debemos de conservar esto nosotros como creyentes. Ellos se mantenían unidos. Aleluya. Santo es el Señor. El cristianismo no se conforma con poco. El cristiano no. El cristiano cada día anhela más de Dios. El cristiano es una persona apasionada por Dios, a su nombre. Además de ser cristiano, ellos eran discípulos. Y el discípulo es alguien que cada día se esfuerza en aprender. Cada día, yo además de ser pastor, soy discípulo de Jesús. Por eso cada día anhelo aprender más de la persona de Jesús. A su nombre. Los discípulos no se conformaban con cargar la Biblia bajo el brazo. Los discípulos no se conformaban solamente con congregar quizás cuando nos acordamos. No se conforman solamente con leer la Biblia una vez al año o una vez al mes. El discípulo anhela todos los días conocer y tener esa relación con Jesucristo, a su nombre. Por eso usted tiene que marcar la diferencia. Usted tiene que aprender a ser un discípulo, y cuando aprenda a ser un discípulo, usted va a aprender a ser un cristiano. Muchos hemos formado el cristianismo como una religión. Por eso que hay mucha gente que dentro de la iglesia que vive señalando, vive acusando, hermano, porque no sabe lo que verdaderamente es el cristianismo. A su nombre. Hay tanta gente señaladora, hermanos, dentro de la iglesia, y lo que hacen es formar una religión, poniendo dogmas de hombre a las personas que vienen a los pies de Jesucristo. Es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacerlo de acá, y bueno, y lo queremos cambiar a nuestra forma. Queremos que nuestro diseño que creemos nosotros, ese es el que tiene que estar en ellos. El cristianismo es una relación con Dios. A su nombre. Cristo vive. He escuchado cristianos que dicen: no como esto, no como lo de acá. Siervo, quizás porque te haga daño, sí. Pero Dios los alimentos los dejó para que tú los disfrutes. He escuchado cristianos que han hecho, mire, me acuerdo en mi tiempo, era prohibido para un cristiano visitar una playa. Hacían dogmas, ponían límites al cristiano, cuando Dios todo lo dejó para que lo disfrutes sanamente, a su nombre. Tu relación con Jesús no puede cambiar, tiene que ser la misma todos los días. Tienes que levantarte y agradecerle, tienes que levantarte, doblar tus rodillas y conversar con Él, a su nombre. Así como conversas con tu esposa, ¿no es cierto? Te levantas y conversas con Él. Así tienes que conversar con Jesucristo todos los días de tu vida. Tienes que levantarte, tomar tu Biblia y alimentar tu alma, alimentar el Espíritu dentro de nosotros, para que esa relación se mantenga viva, para que haya ese amor, esa armonía. Si tú no oras, no lees la Biblia, siervo, te vas a morir. Si tú no oras, no lees la Biblia, deja de congregar. Si tú no oras, no lees la Biblia, no tienes esa comunión viva con Jesucristo, poco a poco vas a ir agonizando. Por eso le vengo a decir hoy: levántese, glorifique a Jesucristo y dele gloria y honra y alabanza en todo tiempo. Mantenga esa relación con Cristo viva. A su nombre. Si puede decir aleluya en esta mañana. Santo es el Señor. Dice que ellos, miren, se mantenían en la doctrina de los apóstoles, ¿no es cierto? Amén. Y en la comunión y en el partimiento de qué? Había comunión entre ellos. Partían el pan
Esto se refiere a la Santa Cena, se mantenían juntos, unidos como cristianos. Por eso, bendito sea Jesús. Dice que ellos se juntaban unos con otros. Por eso que tus mejores amigos tienen que ser cristianos. No con esto que estás haciendo diferencia, mira, excepciones de personas, no. No con eso es que no te vas a llevar con la persona que está allá, no estoy hablando de eso. Sino que si tienes un buen amigo, es alguien que te conduce y te lleva siempre para el bien. Alguien que te anima cuando tú estás triste, a su nombre. Pero alguien que te dice, mira, estás triste, vamos a tomarnos una cerveza o vámonos para acá. Ese no es tu amigo. Tu amigo es el que te enseña y te dice, mira, hay una solución al problema y se llama Jesucristo. Por eso es que te digo a ti, tu mejor amigo debe de ser Jesús y tu mejor amigo aquí en la tierra tiene que ser un cristiano, a su nombre. Porque la Biblia dice, según 2 de Corintios, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión habrá, pues, hermanos? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Tú hablas de Jesucristo y de repente te relacionas con personas que conversan solo vulgaridades, te terminas contaminando tus oídos, eso entra, daña tu relación. Por eso es que debes de relacionarte con gente que te ayude a salir del pozo quizás donde tú estás, a su nombre, que te ayude a crecer en Jesucristo. Santo es el Señor. Dígale al que está a su lado, no hay mejor caminar que caminar en Jesucristo. No hay mejor caminar que caminar en Jesucristo, hermanos. Él es bueno y Él es el Señor. Por eso, relaciónese con personas que estén en el mismo sentido. Estamos. Veamos un poquito más, por favor. ¿Qué dice? 43. Mire, ellos se mantenían en el repartimiento de pan y en las oraciones. O sea, era una iglesia que le gustaba orar. Amén. Eran cristianos que les gustaba estar en esa comunión con Dios todos los días. Santo es el Señor. No los 5 minutos que quizás ocupa usted. O los días que hay oración, se quede en la esquina hasta que pase la oración. O calcule el tiempo para venir a la iglesia cuando hay oración, hermanos. Esta gente amaba el orar, amaba las oraciones. Miren, el comportamiento de la iglesia. Sigan por favor leyendo 43. Que tenían ellos temor. Y este temor no es miedo, sino reverencia a las cosas de Dios. He visto en la actualidad la iglesia es tan irreverente que quizás están cantando las alabanzas y él está chateando para otro lado. Eso se llama irreverencia a nuestro Dios, porque tienes que entender esto, que estas 4 paredes conforman la casa de oración, y cuando entras de esa puerta para acá, entras a la dimensión donde se viene a adorar a Dios, y tienes que aprender a ser reverente y rendirle reverencia a aquel que se está conversando o hablando aquí en la iglesia. Y aquí se habla de Jesucristo, hermano. Porque yo no creo que usted utilice la casa de oración para venir a hablar de las personas. Aló. Se fue la iglesia. Jesucristo vive. Amén. Santo es el Señor. Tenían reverencia. ¿Qué más, por favor? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, ¿qué más? Ahí deténganse. Todos los que habían creído estaban unánimes, ¿no es cierto? Unánimes, juntos. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué cosa? Oigan, a mí me impacta mucho este salmo. Dice que los judíos lo cantaban cuando se reunían en la fiesta anual en Jerusalén.
saludarlo. Yo no sé, quizás aquí hay gente que viaja al otro lado y cuando en otro país te encuentras gente de tu nacionalidad, aunque no sea de tu tierra, tú te sientes contento porque es tu gente, tu nacionalidad. Ecuador a su nombre. Esta gente se reunía y decía, wow, qué hermoso ver al pariente, al primo, al hermano, aunque sea de otro lado, no, porque allá no hay el racismo. Cuando tú estás fuera en otro lado, aquí en Ecuador tú dices, este es paisano de allá de la sierra, pero cuando estás allá y lo ves y dices, wow, pero eres de Ecuador, qué hermoso. Esta gente cantaban cuando se reunían y cantaban este cántico, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Alabados a Jesús. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Hay victoria en Jesús! Entonces, mire estos hermanos cómo se mantenían unánimes juntos y todo lo que tenían que hacían. Entienda esto. En esos tiempos hubieron grandes persecuciones sobre la iglesia. Hubieron grandes persecuciones como una iglesia. Escúcheme esto, lo que le voy a decir, présteme mucha atención. A Jesucristo lo mata el mundo, lo matan los líderes religiosos. Y por ende eso iba a continuar, mire, esa misma persecución a los seguidores de Jesucristo. Usted se ha visto que la gente no se ensaña contra una religión, sino siempre contra el cristianismo. ¿De quién hablan tanto la gente? De los evangélicos. ¿Por qué no hablan del catolicismo? ¿Por qué no hablan de los hindúes, de las horrorosidades que ellos hacen? No los hacen. Se toman de un, mire, quizás un hermano de la iglesia cometió una falta y se toman de aquello. Porque así como persiguieron a Jesús, así el mundo va a perseguir a los seguidores de Jesús. Por eso siéntase contento que está padeciendo los mismos padecimientos que padeció nuestro amado Señor. A su nombre somos partícipes. Por eso le debemos darle gloria, darle honra y alabanzas al Señor. Entre más hablan de ti, debes de regocijarte. Gócese cuando usted lo tilden de lo peor, porque está siendo participante de los padecimientos de nuestro amado Señor. Solamente nota que de ninguna religión hablan tanto como hablan de los cristianos. De ninguna religión. Pero de los cristianos te miran hasta cómo caminas, te miran cómo hablas, te miran todos los detalles. Y yo escuchaba a muchos que dicen, yo por eso es que no soy cristiano, prefiero ser católico. ¡Qué error más grande! Siervo, Jesucristo es el Señor. A su nombre. Y habían grandes persecuciones. Mire, una de las grandes persecuciones comenzó por la gran persecución de la antigüedad para la iglesia primitiva. Para esta iglesia fue en el año 64 por un emperador romano llamado Nerón. Duró 6 días y 7 noches. ¿Y sabe qué hizo en 6 días y 7 noches? Asesinaron a 2 millones de cristianos. Y usted se ha visto cómo en Roma cogen el Coliseo y lo tienen como algo histórico, pero no recuerdan lo que hicieron dentro de ese Coliseo, destrozando a muchos cristianos. No recuerdan cuando soltaban a los leones y tomaban a una familia para que las devoren. Por eso que el mundo siempre va a atacar a la persona de Jesucristo y siempre va a atacar a los seguidores de Jesucristo. Por eso es que usted como cristiano tiene que tener esa relación viva todos los días para poder fortalecerse en esta tierra, a su nombre. Siempre vamos a tener persecuciones desde el momento en que te conviertas. Y tú sí sabes que hasta el día que estés partiendo en el mundo espiritual vas a ser acusado. Vas subiendo hacia el cielo. Dice Apocalipsis, y aún los demonios te señalarán y se burlarán. Mira, pero si ese era fornicario, ese era adúltero. Pero ¿sabes cuál es la gloria más poderosa? Que mientras Cristo esté con nosotros, no podrán hacerte daño.
el Señor. Por eso usted ya no sea más religioso. Aprenda a ser cristiano y aprenda a ser discípulo de Jesucristo, que es lo más maravilloso. El comportamiento de esta iglesia era impresionante. A causa de las persecuciones, ellos se reunían unánimes y las primeras iglesias se formaban dentro de las casas. Cada uno ponía su casa para su servicio. Cada uno decía: mire, yo pongo mi casa para que se reúne el grupo de acá. Así se formaron las primeras iglesias cristianas. A su nombre. Y la gran persecución en el 64 fue porque la iglesia salió de las casas y se tomó el templo. Y esto le causó mucha ira a los líderes religiosos y aún a los mismos políticos de aquel tiempo. Por eso es que si quiero decirle, mire, entienda esto, que el que derribó a Israel, a los romanos, al imperio romano más fuerte que existió, más sanguinario que existió, que ocuparon, mire, todo lo que es Europa, Medio Oriente y todo lo que es África del Norte, fue un imperio tan poderoso y tan sanguinario. No lo derrota ningún ejército, sino que lo derrota la palabra de Dios. No resistían más. Por eso que en el año 325 Constantino toma, mira, y dice: bueno, pues ya no podemos con estos cristianos, se los persigue y más se reproducen. Oiga, entonces tomó y dijo: vamos a unirlos. Ahí es donde nace el catolicismo romano, pero sus raíces de la iglesia cristiana son judías. A su nombre. ¡A su nombre! ¡Cristo vive! Yo le compartí a alguien y me decía: pero es que Pedro fue el primer papa. Le digo: pero ustedes dicen que la iglesia nace en Roma y Pedro fue judío. ¡Qué controversia! Ahora, cuando Jesucristo lo delega a Pedro, lo delega como apóstol, no como papa. Y ahora, el primer papado, le decía a esta persona, fue en el año 590. Y Pedro estuvo entre los años 30, en el año 26 en adelante con Jesucristo. Entonces, ¿a dónde está la confusión? Por eso usted manténgase firme, dándole gloria a Jesucristo. No haga el Evangelio una religión. Es una relación que te produce cambios. Es una relación que te enseña a amar a Dios mucho más y te enseña a valorar y amar a los tuyos mucho más. A su nombre. A ver la vida diferente. Por eso el Evangelio no es religión. La conducta de esta iglesia es grandiosa. Y esta conducta tiene que tenerlo todo el que dice ser cristianos. No debe de ser diferencia. Este hermanito me cae mal, yo con este no me llevo. Cuidado, ellos se mantenían unánimes. Los cristianos no están viendo raza ni color, no están viendo denominación. No. Nosotros somos cristianos. Por eso que aquí yo siempre le enseño a usted: todas las iglesias que alaban a Jesucristo son sus hermanos. Aquí no hacemos esa diferencia y usted tiene que ser así. No, es que este ministerio de la casa se llama aquí, hermano, y comenzamos a hacer diferencia. La iglesia es una a nivel mundial. Las denominaciones las pusieron los hombres. Yo soy, hermano, pues, asambleas de Dios, santidad de Dios, bautistas, aliancistas. Pero la iglesia, o los cristianos, somos unos en Jesucristo. Alabado sea Dios. Leamos un poquito más. Y todos los que creían estaban, ¿qué cosa? Juntos. Todas las cosas en común. 45. Lea, por favor. Vendían mis propiedades a sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí también la gente malinterpreta esto. Cuando, miren, la iglesia estaba siendo perseguida. Ellos estaban escondidos. Miren la persecución tan fuerte que fue, que los que tenían su negocio en aquel tiempo, por el hecho de ser cristianos, se lo cerraban y no tenían para el sustento de su casa.
Entonces, la gente que tenía grandes posesiones, ¿saben que hay gente que tiene grandes posesiones? Hay gente que tiene 6, 7 casas y las tiene por gusto abandonadas. Gente que tiene muchas posesiones en tierras, en los campos. Entonces, ellos no vendían donde ellos habitaban. Ellos decían, mire esa casa que tengo en Salitre, la tengo, ni la uso. Mis hermanos están pasando necesidad, pues la voy a vender y la comparto con todos según sus necesidades. No es que te está diciendo tu única casa que tienes, véndela. No es que te está diciendo tu único sueldo que tienes, ven y da. No, no, no. Ellos vendían de lo que tenían por allá, porque siempre dentro de la iglesia hay gente que tiene muchos bienes. Cristo vive. Si ves, hermano, se mantenían unánimes y no había necesidad entre ellos. Porque si el hermano de acá vendía esa posesión que ya no la estaba utilizando, él se daba cuenta que el hermano de acá no tenía para la comida hoy día. Iba y le compraba y le traía cómo sustentarlos. Porque los primeros cristianos sí padecieron. No como usted, se está comiendo un arroz con huevo y dice que está en persecución. Qué terrible, hermano. Esa gente sí padeció por la causa de Jesucristo. Pero nosotros tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, que es esta. Y eso debe de perdurar, no solo hoy, sino seguir continuando todos los días. Un poquito más, que tengo que viajar para Wuhan. Alabado sea Jesús. 46. Y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? Aquí está cuando yo le expliqué hace un ratito. Tenían las iglesias en las casas y se alborotan y se toman el templo. Se lo tomaron en Jerusalén. Por eso es que vino la gran persecución de los 6 días y 7 noches. Y este hombre mató. ¿Eres cristiano? Sí. Los mataban, hermano, sin compasión. Dice que a muchos, miren lo que hacía este tipo tan perverso. Tomaba a sus soldados romanos con su ejército, cavaban huecos y enterraban a los cristianos hasta aquí. Y le pasaban por encima de la cabeza. ¡Qué feo! En el Coliseo de Roma tomaban familias con sus niños y soltaban leones para que vengan y los devoren. Pero ¿sabe cuál era la braveza más fuerte de este hombre, de este emperador? Que él les decía, pero ¿por qué no me adoran? Porque los emperadores se creían dioses en la antigüedad. Mire, y ellos decían, él decía, yo soy el único para parar esta matanza. Y ellos siempre respondían a la gente que estaba llena del Espíritu Santo. Esta gente decía, el único Dios, el único Señor se llama Jesucristo. No negaron, aunque veían que estos animales estaban despedazando a sus hijos. Ellos sabían que sus hijos iban a sufrir, quizás por 40 segundos, por 1 minuto, pero que iban a vivir con Él eternamente. Por eso usted, en medio de tiempos difíciles, no niegues la voluntad del Señor. No niegues que eres cristiano. No niegues que Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es nuestro Señor. No se avergüence de que usted lo llamen evangélico o cristiano. No se avergüence. No se avergüence. Porque si usted se avergüenza aquí en la tierra, dice la Biblia, Él se va a avergonzar un día delante de su Padre y de sus santos ángeles. Y recuerde que somos pasajeros en esta tierra. Así que el resto se lo dejo para que usted lo vaya leyendo y se dé cuenta cómo se comportaba la iglesia cristiana. Póngase de pies. Te doy gracias, Dios. Diga conmigo, te doy gracias. Dime gracias, hermano. Te doy gracias. Yo creo que usted me ayuda a adorar un minuto al Rey. Oh Dios.